¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa, iniciando una semana en la Cámara de Diputados donde, bueno, todos los ojos están puestos en realidad en lo que vaya a suceder en la otra Cámara, en la Cámara Alta, a donde fueron a parar los proyectos que se aprobaron durante la semana pasada. No hay previstas sesiones para esta semana, pero sí hay mucha actividad en las comisiones. Mucha atención se le presta a lo que vaya a suceder con la Comisión Libra, que va a reunirse mañana a partir de las 4 de la tarde. ¿Cómo será que va a permitirse el desarrollo del andar de esa comisión que no tiene autoridades todavía? Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. YPF firmó acuerdo clave para exportar el gas de Vaca Muerta. Se rubricó con la presencia del presidente Javier Milei en Italia, justamente con la presidenta de ese país, Giorgia Meloni. Comisión de Legislación del Trabajo se suspendió, ese es todo un dato, se suspendió la reunión que iba a debatir sobre modificaciones al contrato de trabajo y jornada laboral. Después vamos a contarles qué es lo que sucedió en ese caso. Caso Libra, como decíamos, se reúne mañana la comisión investigadora a partir de las 16 horas y esos son los titulares que dominan esta jornada. En la que, bueno, esta semana, como decíamos, hoy se prevé para esta semana mucha actividad en comisiones y, bueno, siempre decimos, siempre son noticias las cosas que suceden y las que no suceden también. Y, por ejemplo, el caso de la Comisión de Legislación de Trabajo que venía trabajando y que iba a tratar sobre el tema de la jornada laboral y, bueno, finalmente se suspendió esa reunión muy activa. Les presento a quien me acompaña. Y Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Sí, me quedé pensando en la suspensión de la Comisión de Legislación del Trabajo, que debe tener el récord Guinness, ¿no? De cantidad de suspensiones a lo largo de este año. Pero bueno, como decías vos, José, digamos, un ojo está puesto en la actividad muy nutrida, si se espera de comisiones para esta semana en la Cámara de Diputados, a la espera también de lo que pueda llegar a pasar con este proyecto de principio de inocencia fiscal, que tiene que ver, que es el andamiaje legal, jurídico, para darle consistencia legal justamente a este anuncio que hizo el gobierno para, bueno, para modificar las condiciones y brindar a los ahorristas y contribuyentes. Eso por un lado, y hay un ojo muy puesto en la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner porque, bueno, la justicia filtró esta versión cada vez más fuerte de que estaría a punto de ser detenida la expresidenta, ex vicepresidenta, que ella adelantó justamente su candidatura para la tercera sección electoral a la vista de que, bueno, los rumores de que la Corte Suprema ya venía apurando los tiempos procesales, venía apurando los trámites para que quedara efectiva la ejecución de la pena a manos de la segunda instancia. Por eso ya adelantó esta definición política, pero no habría sido suficiente, o por lo menos todas las señales apuntan a que no pasaría de esta semana la captura, ¿no?, por parte de la justicia. Así que, bueno, el kirchnerismo y el peronismo se encuentran en un estado de alerta y movilización, en un estado de deliberación permanente, y en ese marco hoy va a haber una reunión muy cerca de acá, a pocos metros, en la sede nacional del PJ, en Mateu 130, una reunión convocada por Oscar Parrilli, que en principio iba a tener lugar en el Instituto Patria, pero finalmente se cambió de sede también en coincidencia con una efeméride que tiene mucha carga simbólica para el peronismo, que es el Día de la Resistencia Peronista, en homenaje a los caídos en los fusilamientos de José León Suárez en 1956, y un poco se busca recrear esa épica de resistencia, y se está denunciando que hay un intento de proscripción política y de borrar cualquier huella del movimiento peronista, ¿no? Así que, bueno, hay mucha atención a lo que pueda suceder con el peronismo, y hay también versiones de que se podría llamar a un paro parcial de muchos gremios que adhieren a la figura de Cristina Fernández para esta semana.
teniendo en cuenta las vicisitudes de la justicia con respecto al futuro de la principal dirigente de la oposición. Y seguramente en el cambio de sede de ese encuentro tiene que ver el interés de darle un marco más institucional a este evento. Pero le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Dani? Hola José, hola Sebas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy Todo bien. bien, Dani. Me preguntaba a partir de, bueno, obviamente toda la atención se la va a llevar lo que pueda llegar a suceder con la expresidenta de la Nación. Los dos días claves son martes o jueves, que son días de acordada de la Corte Suprema, pero acá en la Cámara de Diputados toda la atención está puesta en lo que vaya a suceder mañana, a ver si arranca o no arranca esa comisión de investigadora del caso Libra, ¿no? ¿Vos qué pálpito tenés? Sí, mira, la verdad es que el tema de Libra un poco se había empezado a poner sobre la mesa nuevamente la semana pasada cuando fue la sesión por jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Claramente se puso también sobre la mesa que la situación seguía en la misma traba de siempre, ¿no? Había un planteo de la oposición de conseguir que pueda funcionar igual sin presidente. Sabemos que se está resolviendo que el secretario parlamentario de alguna forma coordine esa comisión. Es una situación como de punto muerto, creo yo, que sigue en ese estado desde que se aprobó el proyecto de resolución con muchísimos errores, me atrevo a decir, por parte de la oposición a la hora de crear ese proyecto, porque bueno, vieron que se encontraron vericuetos que permitieron que puedan trabar el funcionamiento. Ah, Hay que ver si esto conduce a algún lado, porque por más que puedan resolver cómo reunirse, va a ser claramente discutido en cualquier caso, si no hay un presidente electo, cómo pueda llegar a hacerse para hacer alguna citación, por ejemplo. Sabemos que la oposición tiene en carpeta citar a, por ejemplo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Entonces, van a haber para mí más trabas que se van a poner en juego. Por supuesto que va a ser un primer paso si consiguen reunirse, ¿no? claro, claro. Sí, habrá que ver, finalmente, a ver cuál es la vuelta que le encuentra. Vos, Seba, La dinámica. claro, Seba, vos No, tenés... coincido con el diagnóstico que recién compartía Dani, me parece que están en un punto muerto ya desde que nació. Esto empezó bastante tiempo atrás, el 30 de abril, cuando se constituyó ese empate político en 14 y desde entonces la oposición intentó esta maniobra de someterlo a la decisión del Pleno, ¿no? La designación de las autoridades cuyo funcionamiento estaba paralizado y el contexto no se modificó demasiado. Sí hay que prestar bastante atención a lo que pueden llegar a ser diputados de Innovación Federal, los dos representantes que tiene ese bloque, que son Yolanda Vega, la salteña, y también Carlos Fernández, el misionero, porque son diputados que venían funcionando dentro del esquema del oficialismo, pero se despegaron en la última sesión. Ellos dieron quórum, además votaron o a favor o se abstuvieron, digo, pero abandonaron ese esquema de alineamiento automático y por allí podría llegar a venir. Yo si fuera de la oposición le diría, hablen con estos dos diputados que en el marco de esas relaciones tan tirantes que tienen los poderes provinciales con la Casa Rosada, que siempre está sujeta a transacciones, no intercambios. Bueno, no son lealtades automáticas, siempre depende de contraprestaciones, de sesiones, de cosas materiales, de cuestiones materiales que le pueda llegar a entregar a cambio al gobierno. Bueno, si esa relación no pasa por su mejor momento, es un momento para aprovechar para la oposición. Eso podría llegar a destrabar ese empate que parece solidificado, pero bueno, hay que aprovechar el momento para la oposición. Si eso no se produce, lo más probable es que continúen en este estado muerto, este punto muerto en el que se encuentra desde que empezó a funcionar la comisión, porque, que es el ámbito natural y en eso Claro, tenía sentido lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que el claro. ámbito natural para poder resolver este pleito es la comisión. Creo que se va a intentar, hay al menos Sí. dos reuniones. La primera va a ser mañana desde las 4 de la tarde. Sí, está prevista, después una ya está agendada para el 25 de junio, si mal no recuerdo, que sería con invitados ya, invitados para, bueno, exponer. Entonces, recordemos, mañana la dinámica va a ser que el secretario parlamentario, que va a ser una suerte de coordinador, va a tratar de, bueno, si no se ponen de acuerdo, que no va a suceder,
en designar autoridades, bueno, empezar a recibir los 3 nombres por cada bloque o cada legislador para bueno, citarlos para esa reunión del 25 de junio, que ya es al filo de las vacaciones de invierno, o sea, el receso invernal, que bueno, se seguirá estirando este tema. Pero Dani, vos tenés previstas unas placas respecto de un tema que, bueno, me llamó la atención el título, o sea, hablamos de ficha limpia justamente. ¿Hay posibilidades de que de que por una vez en la vida La Libertad Avanza atienda a una iniciativa del diputado Fernando Carvajal? Bueno, a mí me llamó la atención la respuesta de Manuel Quintar en Twitter, y a partir de ahí fue también un poco la idea de que hablemos de esto, que para mí no es ajeno a la situación que estábamos hablando, bueno, que mencionaban en realidad ustedes al principio del programa. Está toda la política expectante a lo que va a pronunciar la Corte Suprema de Justicia en relación a la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nada es ajeno, porque bueno, toda la cuestión de ficha limpia, por supuesto, ficha limpia, y también las candidaturas, los pliegos de los jueces de la Corte Suprema fueron temas que se dieron casi en simultáneo en el Congreso este año, sabiendo que se podría llegar a desembocar en un pronunciamiento en breve. Lo que se espera es que la Corte Suprema rechace básicamente el recurso de queja, tanto de la Fiscalía como de parte también de la Defensoría de Cristina. En este contexto es que también cae ficha limpia y surge esta alternativa que para mí, y yo esto creo que lo he hablado hace un par de semanas atrás cuando se presenta el proyecto de Carvajal, no solamente tiene que ver, va mucho más allá de los políticos, de las candidaturas. Es una forma de básicamente revisar cuál es el rol de cada tribunal, ¿no? Porque queda la Corte Suprema de Justicia como una especie de tercera instancia, que no es. Y en algún punto lo que plantea Carvajal me parece interesante en cuanto a cómo puede debatirse el rol que tiene la Corte Suprema de Justicia en todos los casos penales, no solamente en lo que refiere a los políticos. Obviamente la política no escapa de la justicia tampoco, ¿no? Y la justicia de la política. Entonces podría llegar a ser un debate interesante, que va mucho más allá, reitero, de las candidaturas. Y ahora vamos a repasarlo. Este proyecto de Carvajal empezó a tratarse la semana pasada, pasó muy desapercibido porque, bueno, fue una semana muy intensa en el Congreso por la sesión, pero comenzó a tratarse en legislación penal, que es una comisión que preside Laura Rodríguez Machado y que requiere del dictamen también de la Comisión de Justicia que dirige Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza. De hecho, se les eleva un pedido para que empiecen a tratarlo, porque este proyecto en realidad se presentó en mayo. Se eleva un pedido de parte de distintos bloques medios, creo que estaba la Coalición Cívica, Encuentro Federal, si no me equivoco, para justamente ponerle primera a este proyecto que se presenta, reitero, como una alternativa a ficha limpia, porque, bueno, sabemos muy bien que el proyecto, de haber sido rechazado por el Senado, no puede tratarse este año legislativo y habría que empezar su tratamiento desde cero a partir recién del año que viene. De esta manera se puede empezar este año a tratar este proyecto, que tiene muchas diferencias. Ahora vamos a repasarlas, pero primero quiero mostrarles que lo que trascendió durante los últimos días, ahí lo estamos viendo, que Manuel Quintar le dice a uno de los impulsores a uno de los impulsores de Ficha Limpia, en su momento, estamos hablando de Gastón Marra, Sí. que no solamente desde la Comisión de Justicia van a habilitar el tratamiento, sino que desde La Libertad Avanza van a proponer en forma inmediata su dictamen favorable. Vamos por el principio de revelación. Reitero que igual esto todavía no trascendió, o sea, no hubo una convocatoria, pero sí claramente hicieron una intención explícita de que este proyecto avance. De que suceda, yo tengo mis dudas. Sí, claro. Porque, bueno, sabemos cómo son acá. Pero a priori, a mí me llamó un poco la atención este pronunciamiento de La Libertad Avanza, que es un proyecto, reitero, para mí
muy interesante que va mucho más allá de las candidaturas y que te digo que en algún punto hace una revisión de cómo funciona el sistema judicial en la Argentina. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Básicamente reformula el Código Procesal Penal Federal en vez del Código Electoral. Y dice que la sentencia penal condenatoria va a quedar en condiciones de ser ejecutada a partir de que se conforme la segunda instancia, se confirme la segunda instancia. O sea, desde el doble conforme ya se podría ejecutar la condena para delitos penales. Ajá. También La condena, ¿no? Acá no tiene en cuenta no está hablando de la candidatura, sino que se lleva a cabo. Cualquier condena. Claro. Cualquier condena. O sea, vos podés tener la condena, en el caso de la condena de Cristina, en este caso, contempla la inhabilitación a cargos públicos. Sí, claro. Por eso ya podría quedar afuera de las elecciones este año, si se confirma la candidatura ahora. Si se confirma, perdón, la condena ahora. Pero bueno, esto va más allá. O sea, vos podés tener una condena que no tenga nada que ver con los cargos públicos, con la habilitación a cargos públicos. Cualquier condena penal, sentencia penal condenatoria, mejor dicho, que tenga doble conforme ya puede ser ejecutada, y se contempla también una indemnización a los condenados en caso de que se revoque la sentencia posteriormente. Claro. Obviamente que entiende de alguna forma que el Tribunal Casatorio declara imprecedente el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y es a partir de ahí que se puede ejecutar, porque siempre, bueno, se hace un recurso extraordinario. Una vez que el Tribunal Casatorio lo rechaza, ahí ya se puede ejecutar la condena. Ahora, Dani, una pregunta. Vamos a la siguiente. Te hago una pregunta, Dani, vos que recorres habitualmente los pasillos de la Casa Rosada, tanto como los del Congreso, ¿al gobierno le conviene tener a Cristina Fernández de Kirchner fuera de la cancha o prefiere que ella pudiera competir? Digo, porque también las expresiones de Manuel Quintard hay que mirarlas sabiendo también cuál es la intención del gobierno, ¿no? Al que responde. El gobierno, en algún punto, por lo bajo, ellos quieren que Cristina sea candidata. Sí, totalmente. Obviamente que nunca van a decir que ellos les gustaría que la justicia no se pronuncie ahora y se pronuncie en otro momento, porque sería claramente un escándalo. Y ellos no se meten en eso, claramente siempre te hacen como una distancia, bueno, la justicia es la justicia, lo tiene que resolver la justicia, pero si es por una cuestión de deseo o de conveniencia, ellos la idea de competir contra Cristina les parece funcional a la campaña, el eslogan Kirchnerismo Libertad. Hay que ver, y esto yo creo que va a ser interesante de ver las repercusiones a partir de lo que pronuncie la Corte Suprema, hay que ver qué es lo que decide hacer el gobierno en la tercera sección si no queda Cristina como candidata. Porque la lógica para ellos era, al tener a Cristina enfrente en una sección que sabemos que la gana el peronismo, sí o sí, nosotros aprovechemos a poner un candidato como una especie de elección simbólica que represente todo lo que nosotros le peleamos al kirchnerismo. Claro. El poner al hijo de la década ganada es exactamente lo que ellos habían dicho. Por eso se empezó a hablar del Gordo Dan, de Iñaki Gutiérrez, ese perfil de joven libertario de raíz que quizás no tiene un peso político importante, pero que representa de alguna forma esos ideales y que pongan en evidencia, pongan sobre la mesa esa polarización, esa famosa polarización. Ahora, ¿cómo le pones el último clavo al ataúd del kirchnerismo perdiendo por goleada, no? Porque digo, Cristina es una figura de fuste, más allá de que no tiene... No sé si por goleada. Claro, pero vos decías recién que sí o sí el peronismo ganaría en la tercera sección electoral siendo Cristina la candidata. ¿Cuál es el negocio de perder por la diferencia que sea cuando tu objetivo, al menos declamado, es poner el último clavo al ataúd del kirchnerismo, ¿no? Esta frase quizás poco feliz, pero que es un poco el sentimiento de una parte del oficialismo. Si ellos ganan... Sí, ellos saben que la tercera sección es una sección que históricamente es un bastión del peronismo, que sea Cristina o sea quien sea, es muy difícil ganarla, y que ellos apuntan a ganar en las otras 7 secciones y están seguros de que así va a ser, y que en la provincia de Buenos Aires van a ganar.
no en la tercera sección. Dani, Pero ellos están conformes con un buen resultado porque ellos lo que ven es que, como les digo recién, va a ser más una elección simbólica. Ahora, revuelvo un poco al punto. Si no está Cristina enfrente, ¿a quién pone el peronismo que pueda representar eso? sí. Porque sabemos muy bien que hay una crisis interna en el peronismo muy importante. ¿A quién ponen en el peronismo en representación a Cristina en ese lugar? Y si se sigue interpretando esa sección como esta elección simbólica de polarización, o si va a haber un jugador más fuerte de parte de la Libertad Avanza, justamente porque Cristina no está enfrente y ven una posibilidad quizás de ampliar su porcentaje, ¿no? Hay que ver cómo interpretan y cuáles son las repercusiones en pos de justamente elegir al candidato en la tercera, si es que Cristina queda afuera de la cancha, Dani, efectivamente, ¿no? Dani, nos quedan 2 minutos y medio para terminar el proyecto. Volvamos a Carvajal. A ver, ¿qué significa? Sí, lo que ahí explica Carvajal en este proyecto es que no va a ser necesario esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia como estamos en este momento, salvo, bueno, al menos que se acepte el recurso extraordinario, por supuesto, para que la sentencia se ejecute desde la prisión hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. ¿Esto qué implica? Varias cosas. Vamos a la siguiente placa. Primero, que se amplía la cantidad de delitos, porque todos los delitos penales con pena de 3 o más años van a ser contemplados dentro de este proyecto. Segundo, se aprueba con mayoría simple, porque recordemos que cuando haces una modificación electoral requerís de la mayoría absoluta del total de los miembros. Una de las razones por las cuales también el proyecto de ficha limpia tardó tanto tiempo en ser aprobado, porque necesitaba esa mayoría especial. Este proyecto no la necesita, con una mayoría simple se aprueba. Y que lo que tanto hago hincapié yo es, no solamente afecta a los candidatos o a los políticos, sino que afecta a cualquier ciudadano que pueda tener algún tipo de condena penal. Claro. Por supuesto, es un proyecto que empodera, si se quiere, mucho a los camaristas y se les sacaría ese rol de tercera instancia que habitualmente termina teniendo la Corte Suprema de Justicia. Está muy bien, es bastante interesante, evidentemente, y bueno, veremos entonces. Uno de los datos que vos aportás es que ya empezó su tratamiento en la comisión, se lo comieron los otros temas justamente y no se le prestó tanta atención como que ya había arrancado ese debate, pero bueno, bienvenido sea. Eso permitiría que este mismo año se pudiera llegar a tratar, cosa que no va a suceder seguramente, pero bueno, un nuevo proyecto, las posibilidades llegarían a estar. Gracias, Dani, entonces. Bueno. Gracias a ustedes. Bueno, era Daniela con su información sobre el nuevo proyecto de ficha limpia. Seba, vamos a una breve tanda y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas.
Elegí a tus representantes. Tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario y el sábado último se conmemoró el Día del Periodista, justamente. Y acá en la Cámara de Diputados hubo justamente hoy, a partir de las 13, un evento en el bajo recinto, ese salón hermoso que hay debajo del recinto de la Cámara de Diputados. Hubo un ágape para la prensa especializada, del que participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Vamos a ver imágenes no sé si tenemos sí, un tape. Vamos al tape. Bueno, muy buenos días, casi buenas tardes ya. Estamos pasando mediodía. Simplemente quería acercarme, saludarlos, desearles con un par de días de delay que hayan tenido un feliz día en la profesión que llevan a cabo de manera permanente en esta Cámara, que ha tenido mucha actividad. Agradecerles el nivel de información, que no es un periodismo tradicional. El tema parlamentario requiere bastante especialización y bueno, lamentablemente a veces en el recinto se dan algunos espectáculos que no son, desde mi punto de vista, no está bueno a veces la imagen que da el recinto. Aún así, desde mi rol, valoro mucho el trabajo que hacen, por informar, por mantener a la gente informada con la realidad de muchas situaciones que se dan, tanto en las comisiones, en el día a día y finalmente en el recinto. Así que solamente desearles un muy feliz día, este pequeño, mínimo y muy íntimo agasajo. Y bueno, seguiremos trabajando y con la mejor calidad de información que está saliendo desde la Cámara. Y todo mi reconocimiento a lo que hacen. Obviamente siempre existen diferencias de criterio y yo a veces les manifiesto que estoy de acuerdo y a veces les manifiesto mi descontento con algunas situaciones, pero bueno, dentro del juego de la democracia y con el respeto siempre a las libertades individuales. Así que espero que hayan tenido un muy buen día y bueno, seguimos trabajando. Y lo escuchábamos al presidente de la Cámara de Diputados, bueno, en ese ágape que se celebró justamente hoy en el bajo recinto. Y bueno, tenía razón, justamente me quedaba con las palabras del presidente de la Cámara en cuanto a que el periodismo parlamentario, bueno, es un periodismo muy especializado. Siempre digo, tiene particularidades muy puntuales, como el hecho de que tenés que saber de todo porque tenés que ir, se parlamenta sobre todo, las leyes pueden ser sobre cualquier tema, o sea que, bueno, vos podrás estar especializado en economía, pero bueno, tenés que saber de todo porque inmediatamente cuando se termina de votar un tema económico, tenés que pasar a un tema social, y tenés que saber de ese tema social y tenés que, qué sé yo, temas políticos o de agenda judicial o de agenda de reforma electoral o temas tributarios. No necesariamente todos tenemos que saber de todo en todo momento, pero eso requiere también de un trabajo especial de informarse, de interiorizarse sobre los temas una vez que se ponen en agenda, y eso es algo que distingue al periodista parlamentario. Seguramente también los periodistas que trabajan cotidianamente en la Casa Rosada también tienen su especificidad, un trabajo meticuloso, pero eso no resta reconocimiento también a la tarea que hacemos, un poco autobombo hacemos ya que estamos, la tarea que hacemos cotidianamente nosotros y nosotras. Así es, y bueno, entonces el agradecimiento también, el saludo grande para todos los colegas, se celebró el sábado, pero bueno, es la Semana del Periodista y el agradecimiento también a las autoridades de la Cámara por esta caricia al alma que fue este evento. Sebastián, uno de los temas claves de los últimos días es la cuestión de la situación que se vive en el Garrahan, ¿no? Sí, tal cual, José. La situación sigue siendo desesperante, sigue siendo dramática para la salud pediátrica, en particular el Hospital Garrahan, que es un poco la comunidad que levantó la bandera de una salud pública que se encuentra en jaque por cierta política de lo que ellos denuncian, ¿no? De desfinanciamiento, de vaciamiento. La situación del Garrahan es un poco una punta del iceberg de una situación más estructural que atraviesa
el sistema de salud a partir de, bueno, renuncias masivas, falta de equipamiento o equipamiento obsoleto. También está pasando cuestiones como la precarización laboral. Eso es un poco lo que más pusieron hincapié el colectivo de residentes que recibieron, es cierto, un bono de 500.000 pesos que termina redondeando sus sueldos en 1.300.000 pesos, pero que no termina de suturar la herida, no termina de apagar el conflicto, porque bueno, es un bono que no es remunerativo, que no se computa, por ejemplo, para lo que son salarios, para lo que son, pago de aguinaldos y vacaciones. Siguen siendo salarios bastante bajos para el grado de responsabilidad que tienen personas que se ocupan de salvarles la vida, por ejemplo, a miles de pacientes, en particular quienes son más vulnerables, ¿no? Como los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este hospital. Después vamos a repasar algunas cifras, pero que por donde se desarrollan 600.000 visitas ambulatorias a lo largo de cada año, que canaliza el 50% de los casos de cáncer infantil, el 40% también de los trasplantes en toda la Argentina, y sigue faltando una respuesta oficial del gobierno que esté a la altura de las necesidades que cuentan quienes son los protagonistas y víctimas, que no solamente son los profesionales que le ponen el cuerpo y el alma a la atención todos los días, sino también las personas, las familias que son atendidas en esa institución. Hubo una serie de proyectos que tuvieron dictamen favorable en la Comisión de Salud que preside Pablo Yedlin, el diputado nacional tucumano Unión por la Patria. Uno de ellos tiene su autoría, quizás es el proyecto sobre el cual va a pivotear un poco el debate y sobre el cual nos vamos a explayar ahora a continuación, pero también tuvo dictamen un proyecto de Mónica Fein con el apoyo de los bloques dialoguistas y que tuvo también la firma de un diputado del PRO, creo que era, no me acuerdo si era Álvaro González o Héctor Baldassi, y también puso su firma Natalio Saracho, como para dar una idea de que esta es una preocupación transversal de toda la oposición. También se firmaron algunos proyectos de resolución. Hubo un intento de la oposición de forzar un pedido de emplazamiento durante la última sesión, pero en ese momento la oposición no pudo sostener el quórum de 129 diputados. El oficialismo detectó que había una merma, había un déficit en ese sentido, faltaban 2 diputados y se levantaron de sus bancas con la complicidad también del PRO y de la Unión Cívica Radical y aprovecharon para, comprar un poco de tiempo, ¿no? Claro. Esto evidentemente falta que madure un poco de tiempo. A ver, la oposición no va a cesar en la presión para que este tema también pueda ser tratado en las comisiones de familia y de presupuesto, que son comisiones que son manejadas por el oficialismo y sus socios o aliados habituales, ¿no? Digo, la de familia es presidida por Roxana Reyes y la de presupuesto por José Luis Espert, que hace un poco el trabajo sucio de filtrar los debates en función de las conveniencias o no del gobierno nacional. Así que la única forma que le queda finalmente a la oposición para poder forzar estos debates es a través de mociones de emplazamiento, y seguramente se va a jugar unas fichas la oposición en la próxima sesión que sea convocada para finalmente convocar al tratamiento de este proyecto de declaración de la emergencia en el Hospital Garrahan y de toda la pediatría a nivel nacional. Así que tenemos un poco, ese es el panorama que se está viviendo. Ahora vamos a repasar algunos detalles de este proyecto de ley. El diagnóstico lo veníamos anticipando recién, salarios muy exiguos. En promedio en el Hospital Garrahan se está pagando 1.500.000 pesos nada más. De hecho hubo 200 renuncias solamente en estos meses que va del año, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, las guardias pediátricas se están pagando a 6.000 pesos la hora nada más, cuando en el sector privado pueden llegar a cobrar los médicos residentes hasta 27.000 pesos. Hay muchísima diferencia. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte de quienes son parte del plantel estable del Hospital Garrahan, pero llega a un punto en que, tienen que llenar la olla todos los días, y si no te dan las cuentas, hay que mirar otras posibilidades laborales. Es realmente una pena que no se le pueda poner el valor que tiene
el sostenimiento y el mantenimiento de una institución tan importante. Pero no se agota en la cuestión de la precarización laboral, también hay que hablar de la falta de insumos críticos, por ejemplo, bueno, vacunas, tecnologías médicas, equipamiento que está obsoleto, lo que decíamos recién, de guardias que están absolutamente desbordadas y saturadas, y el fenómeno que se da un poco a colación de todo esto, que es el de las renuncias masivas, que obliga a tener que contratar gente, muchas veces de apuro, que no está tan competente o que necesita un tiempo de adaptación, y eso genera problemas de cobertura en la atención ambulatoria. El proyecto de Yedlin justamente lo que, bueno, declara la emergencia de la salud pediátrica, y uno de los puntos centrales es que establece la recomposición inmediata de los salarios del personal, por lo menos al valor real que estaba en noviembre del año 2023, y también exime del pago de ganancias a las horas extras, las guardias, y también a todo aquel personal que desarrolla tareas críticas. Estos son algunos de los puntos centrales, vamos a ver algunos más en la próxima placa. También, claro, esto es muy importante y lo resalto, que es la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios, es decir, se le da prioridad a esta inyección de recursos que pueden ser bienes, muebles o inmuebles, insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y también personal, y esto se puede realizar a través de contrataciones directas, que no es el mecanismo convencional. La contratación directa es cuando no se requiere un proceso licitatorio, ¿no? Que son, bueno, trabas burocráticas que terminan dilatando un poco los tiempos, pero bueno, esto de acuerdo también a lo previsto en la ley de emergencia, que se puedan entonces realizar contrataciones directas de insumos y otro tipo de bienes. También el proyecto incluye una cláusula de protección de las residencias, que es un poco el pilar operativo sobre el cual se apoya la atención hospitalaria en el Hospital Garrahan. Y, finalmente, el financiamiento que se plantea es a través de la reasignación de partidas del Ministerio de Salud. Esto es algo que marca mucho el colectivo que está, en el marco de un proceso de lucha por mejores condiciones laborales, pero también de atención, de infraestructura y también condiciones formativas. Ellos remarcan constantemente que son empleados del Ministerio de Salud, es decir, que no se trata de una cuestión presupuestaria, no se trata de una cuestión de que hay una mala administración de los recursos existentes, sino que ellos son empleados del Ministerio y por lo tanto están exigiendo una respuesta en ese sentido, ¿no? Para que ponga el nivel salarial a la altura del valor que ellos están generando en la sociedad. Y por último, un repaso, un mapeo de cuáles son las funciones que cumple este hospital, que es uno de los centros de referencia más importantes de la pediatría, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Responde a 600.000 consultas ambulatorias por año, atiende más de 100 trasplantes de corazón también al año, más de 1.000 trasplantes de hígado y 10.000 cirugías por año. Esto es muchísimo. Atiende el 40% de los casos de cáncer infantil y también concentra más del 50% de los trasplantes generales. Estas son algunas de las características que tiene el Hospital Garrahan, y por eso es tan importante que haya una política de sostenimiento presupuestario y también de condiciones salariales para quienes se encargan de apuntalarlo cotidianamente. Muy bien, entonces esto ya tiene dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Vos decías, Seba, que están esperando las comisiones de familia y la de presupuesto. Presupuesto sí. Ya sabemos que va a tener que ser emplazamiento. Sí, la única forma es a través de un emplazamiento, sí. Claro, la de familia se va a reunir el miércoles a las 16. Hay convocada una reunión con invitados, o sea, no van a dictaminar ese día, pero van a escuchar invitados
que van a informar sobre la situación del Hospital Garrahan y van a incorporar el artículo 21 ter sobre la implementación de planes y programas para el acceso al deporte, eso, o sea, al margen que lo van a programar. Pero bueno, en realidad está bueno que se siga exponiendo sobre... Sí, pero son agitando el señales tema. contradictorias, porque bien vos marcás recién que se va a estar reuniendo la Comisión de Familia, que es presidida por Roxana Reyes, que es radical, pero el radicalismo fue uno de los bloques que se levantó de las bancas Claro. y dejó sin quórum en el momento en que era necesario votar la moción de emplazamiento que había sido pedida por Pablo Yeltsin, el autor de la iniciativa que acabamos de repasar. Así que habrá que esperar en todo caso a la próxima sesión, que será cuando sea, no está prevista todavía cuándo será, pero justamente para que entonces se pueda emplazar, porque así funciona este congreso en minorías donde... Sí, es la quizás única manera. utilizar el primer segmento de la sesión, que es cuando está garantizado el Sí, quórum. claro. El problema es que en la última sesión se mezclaron un montón de temas, quizás se le dio prioridad a otras cuestiones y se dejó la última parte para poder meter un bonus track, si se quiere, Claro. con el tema Garrahan y también con el tema del proyecto de presupuesto universitario. No alcanzó para sostener el quórum, estos temas quedaron en el tintero y serán... Bueno, son materia pendiente y serán retomados en la próxima sesión. Así es, así es. Bueno, veremos entonces si eso sucede. Bueno, otra de las noticias de estos días es la gira presidencial. El presidente está en España por estos días. Hoy ya viajaba a Francia, en realidad donde se va a ver con Emmanuel Macron. Pero bueno, uno de los datos salientes de esta que va a ser una de las más largas giras que ha tenido hasta ahora el presidente de la Nación, se encontró nada menos que con el Papa León XIV. Eso fue el sábado pasado, a quien le llegó objetos con significado cultural y religioso. Veamos unas imágenes que tenemos sobre el tema. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Susana. Bienvenido. Gracias por recibirme. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Pues, por favor. Gracias. Gracias por recibirme. Para mí es un honor poder estar con usted. Los libros que le manda Huerta de Soto, manejar todas las palancas, casi es la falta de arrogancia porque pretendería ser Dios. Los artesanos de una ciudad que usted estuvo en Catamarca. Bueno, se lo... Que tiene el escudo de Tenemos San también Agustín. escudo. No, Sí. bueno, es... Para las hostias Muchas gracias. Muy bonito. es de la misma congregación que tiene ese escrito. Es una... Sí, no, sí. impresionante. Es espectacular. Conservado original en la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy sin anteojos. En el proceso de la construcción de la Basílica de San Pedro, el mensaje de paz del Papa Francisco, que escribió para el mundo, de la Jornada Mundial para apreciar el recuerdo de esta Tremendo. visita. Muy bien. Nos pronto. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Gracias, gracias. Ahí veíamos las imágenes y escuchábamos el audio de la entrevista del Papa con el presidente Javier Milei. Al revés, tenía que haber dicho el presidente Javier Milei con el Santo Padre. Y bueno, el hecho de tener la libertad de poder hablar sin intérprete, bueno, cosa que podían hacer nuestros presidentes cuando se encontraban con Francisco, obviamente, y en este caso, bueno, el Papa León XIV sabe perfecto español, habla perfecto. De hecho, tiene la castellano. nacionalidad peruana por el hecho de haber ejercido el rol de arzobispo, si no me equivoco, en Perú durante Así muchos es, años. 22 años estuvo en Perú. Si no escuché mal, en algún momento creí escuchar por lo menos que había estado en Catamarca el Papa. No sé, vamos a chequear esa información, pero la cuestión, sí, ahí me apuntan que sí, que dijo eso, o sea que estuvo en la Argentina, para mí es toda una novedad, estuvo en su momento y va a estar nuevamente, por lo que
hizo trascender la delegación argentina, bueno, dice que le confirmó que la intención de viajar más temprano que tarde a Sudamérica y visitará Argentina, Uruguay y Perú. Es un poco sería una paradoja que un papa que, bueno, es latinoamericano, pero no es argentino, visite la Argentina después de tantos años en que fue presionado el papa por distintos gobiernos de distintos sectores para que visitara su propio país y, bueno, esa visita quedó trunca. Bueno, el papa, bueno, pasó a otro plano y no pudo volver a su suelo natal, y sería una paradoja que un papa, bueno, de otra nacionalidad sí finalmente venga a la Argentina. De todos modos, sería claramente muy bienvenido por todos los compatriotas y más para aquellos que son fieles y practicantes de la religión católica. Sin lugar a dudas, pero bueno, es como decía Francisco, él estuvo acá 70 años, o sea, más de 70 años y bueno, en otros lugares ya lo esperaban, hacía falta su presencia. Acá ya contábamos con él, o podemos contar durante toda su vida. Pero bueno, no fue la única actividad que tuvo el sábado, también se encontró con la titular del Ejecutivo italiano, Giorgia Meloni. Ahí la vemos ahí el encuentro entre Berthelin, el canciller Berthelin con su par italiano. En esa reunión que hicieron, esto es el acuerdo, no es Berthelin, es el de YPF, el titular de YPF, donde justamente se firma el acuerdo clave para exportar gas de vaca muerta. Eso fue uno de los acuerdos, yo creo que claramente es el acuerdo que rubrica al presidente en los viajes que ha hecho durante este año y medio que lleva en el poder. Justamente es un acuerdo millonario, realmente, que establece la exportación de, si no mal no recuerdo, 100.000 metros cúbicos de gas GNL de vaca muerta a Italia. Ese es el acuerdo que se estableció. Y bueno, bienvenido sea ese tipo de acuerdos que bueno, siempre el presidente alardea de justamente la llegada que tiene en todo el mundo, la atracción que genera su figura, y bueno, y siempre se le reprocha que, bueno, hay que ver esto monetizado de alguna manera, y esto que se logró, este acuerdo con YPF, bueno, eso realmente es lo que es algo muy bienvenido y que va en el sentido de lo que siempre promueve el presidente de la Nación. Estos acuerdos, estos negocios que, bueno, para eso son los viajes internacionales de los presidentes, que tienen la intención justamente de abrir puertas y establecer negocios. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24.
este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025.
Tercer bloque de plenario, y entre los proyectos que se han presentado durante los últimos días, hay uno que llama la atención, que es del diputado Héctor Baldassi, que tiene que ver con la ley del mecenazgo, pero no es la ley del mecenazgo que tiene que ver con las obras de arte, con el arte en general, sino un mecenazgo que alude al deporte. ¿Es así, Seba? Sí, exactamente. Tiene como protagonista, lo mencionaste recién, a la Coneja Baldassi. Tuvo algún protagonismo esta semana, fue uno de los que dio quórum a la sesión. También votó a favor, se despegó de la postura que tuvo el resto del bloque, al votar a favor del proyecto para personas con discapacidad y también los proyectos de aumento jubilatorio y moratoria. Es una persona muy ligada a Horacio Rodríguez Larreta y dicen que lo quiere poner a jugar en Córdoba para dividir el voto del PRO, así como sucedió aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero tiene este proyecto que está vinculado a la actividad de la cual él proviene, que es el mundo del deporte. Es un ex árbitro de fútbol. Es un proyecto que lo que busca es recrear un círculo virtuoso de asociación público-privado, es decir, facilitar un marco legal para que las empresas puedan desarrollar buenas prácticas de patrocinio de actividades deportivas o proyectos deportivos a cambio de beneficios fiscales. Es decir, una asociación que sea win-win. Por un lado, exenciones fiscales, hasta un 5% de deducción del pago de impuestos a las ganancias para las empresas, pero por otro lado, los deportistas que pueden acceder a una serie de recursos que no accederían si no fuera por los aportes privados. Los aportes privados pueden ser ya sea donación de dinero o puede ser la transferencia de bienes muebles o inmuebles. Y también hay una tercera que tiene que ver, está en la siguiente placa, ahí lo vemos, que tiene que ver con transferencias de bienes muebles o inmuebles o la prestación de servicios. Esa es la que me estaba faltando. El objetivo de esta iniciativa es, estimular la ayuda del sector privado para democratizar el acceso a la práctica deportiva o a la educación deportiva o a la formación deportiva, ¿no? Generar mecanismos de participación por parte de la sociedad civil en el acceso a la formación educativa mediante estímulos privados, ¿no? Los beneficiarios, como decíamos, son deportistas o clubes de barrio o asociaciones civiles privadas. Estamos viendo en pantalla en este momento de qué se tratan los beneficios para las empresas, más allá del impacto social positivo que tiene realizar estas prácticas de responsabilidad social empresaria, ¿no? Lo que tiene que ver con la reputación que tiene. Pero más allá de eso, también en términos concretos, una deducción de entre el 0,5% y el 5% de la ganancia neta imponible. Los patrocinantes, para poder acceder a estos beneficios, no pueden tener ningún tipo de deuda con el fisco ni estar inscritos en ningún plan de pago con el organismo recaudador, es decir, no pueden estar en mora. Además pueden pedir reserva de identidad. No entiendo cuál sería el sentido de pedir la reserva de identidad, siendo que visibilizar estos aportes al deporte le trae aparejado, digamos, una visibilización positiva, justamente, me parece, ¿no? No, pero a lo mejor a veces lo hacen para que no te vengan a manguear todos los... Está bien. Para poner un límite y que no después no vengan otros deportistas, otros clubes a pedir el mismo beneficio. Claro. Sí. De todos modos, esto está muy ordenado. No es que de cualquier manera se pueda acceder a este certificado de interés deportivo. Tiene que haber una presentación por escrito del proyecto detallando los objetivos, las actividades a financiar, un cronograma que tenga que ver con el manejo de los tiempos para el desarrollo de estos proyectos deportivos y el presupuesto, ¿no? Cuánta plata se va a estar destinando. La aprobación del proyecto extiende lo que decíamos recién, un certificado de interés deportivo, que es con el que después el efector privado va a ir a ARCA y se va a presentar allí para pedir el beneficio fiscal, la exención impositiva. Pasamos a la siguiente placa, no sé si tenemos alguna más. Claro, finalizado el proyecto, el beneficiario deberá elevar un informe de rendición de cuentas
a la Secretaría de Deportes, que es el organismo de aplicación, ¿no? La autoridad de aplicación que debe llevar obligatoriamente, y esta es una novedad, una contribución de este proyecto, que es la creación de un registro público de patrocinantes privados y tiene a su cargo la trazabilidad, el monitoreo y el seguimiento del uso de esos fondos y del destino de esos fondos, pero también de los eventuales bienes que se pueden transferir a las asociaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, no sé, donar no solamente plata, sino que se puede donar algo físico, ¿no? Claro. Equipamiento, tecnología y demás. Bueno, la idea es que el deporte no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Digo, ¿cuántos? Hay un montón de deportistas que nunca hubieran podido llegar a ningún lado si no hubiera estado el Estado presente. Esto no es técnicamente una política pública desarrollada íntegramente por el Estado, sino que es un mecanismo de asociación virtuosa entre el público con el privado, ¿no? En este caso son las empresas privadas las que estarían generando incentivos para el desarrollo del deporte. Pero me parece que justamente lo que quiere el diputado nacional Héctor Baldás es igualar oportunidades y que aquellos deportistas que tienen talentos puedan aprovechar para poder destacarse, sobre todo aquellos que tienen dificultades económicas, ¿no? Claro. Que no tienen la posibilidad de solventarse sus propias carreras. Es importante que haya un aporte del Estado o de empresas privadas, pero estimuladas por el sector público. Habrá que ver entonces cuál es el destino de esta iniciativa, que obviamente tendrá que pasar por la Comisión de Deporte. No me acuerdo quién es el que la preside. No me acuerdo, pero bueno, evidentemente tiene que pasar por la Comisión de Deporte y también la de Presupuesto y Hacienda, porque claro, hay un tema impositivo ahí, claro, que se está tocando. Claro, Baldassi fue presidente de la comisión. Mastaler me dice ahora, sí, puede ser. La diputada de Unión por la Patria. Así que... Magalí Mastaler. Magalí Mastaler. Así que nos dice Matías. Y bueno, habrá que ver entonces. Se me ocurre que es una propuesta que es bastante interesante, pero bueno, toca un tiempo en el cual, bueno, no hay plata, entonces esas cuestiones terminan siendo postergadas, aunque en este caso la plata no la pondría el Estado. Claro. O sea que tranquilamente podría llegar a avanzar. No, es plata que deja de recaudar el Estado, sí, pero sí, estamos hablando de entre un 0,5 y un 5% del impuesto a las ganancias. Es realmente muy chica la porción de recursos que estaría dejando de recaudar el Estado Nacional. Tiene un impacto a nivel deportivo muy grande y lo que está resignando el Estado es muy chico como para no tenerlo en cuenta. Me parece que y la ecuación es, lo que decía recién, es de ganancia para los dos lados, para las empresas que ahorran recursos que pueden destinar, no sé, a pagar mejores salarios o a contratar más personal. Y por otro lado, la comunidad que se beneficia a partir de, bueno, tener recursos para poder desarrollar actividades deportivas. Claro, claro. Bueno, veremos entonces cuál es el destino de esta iniciativa. Una iniciativa que ya están calentando motores para empezar a tratarla próximamente. No está, yo estaba mirando a ver si en la agenda ya había sido incluida una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que tendrá que ver con el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. Recordemos que fue presentado finalmente el jueves pasado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien dio detalles de esta iniciativa que establece una suba del mínimo considerado como delito tributario, que actualmente está en 1,5 millones de pesos, y propone además modificaciones al Código Civil y Comercial y la creación de un régimen especial y simplificado del impuesto a las ganancias. Esta iniciativa, bueno, es el objetivo principal ya tal cual ha anunciado el gobierno para avanzar con esto que es una reforma del régimen penal tributario, justamente, y es el plan también considerado plan colchón. Veamos qué decía sobre el tema el diputado Fernando Carvajal. Yo hice una primera lectura del proyecto porque nos acaba de llegar en realidad
Creo que hay varios aspectos. Hay uno primero que tiene que ver con el aumento considerable de todos los fondos para lo que tiene que ver delitos tributarios. Sí. En principio, con eso nosotros estaríamos de acuerdo. El sistema penal tributario tiene que estar reservado a los grandes evasores. Cuando baja mucho se termina masificando y lo cierto es que la justicia penal federal no está en condiciones ni siquiera de procesarlo y no es conveniente tampoco como decisión de política criminal, por lo cual es razonable reservar el sistema de administración de justicia penal en el caso de la evasión tributaria para los grandes evasores. Así que desde ahí en lo del monto nos parece razonable, nosotros estaríamos dispuestos a discutir, después hay que hacer la lectura fina de cuáles son los importes en ese sentido. Aprovecho para decir que está pendiente y es urgente hacer lo mismo con los valores de los delitos de contrabando, porque hoy está entrando dentro de la justicia penal lo que son infracciones aduaneras, porque los valores han quedado absolutamente desactualizados como consecuencia de la inflación acumulada de Alberto Fernández y Javier Milei, que sigue siendo altísima. Escuchamos al diputado radical Fernando Carvajal del bloque Democracia para Siempre, bueno, hablando de este proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La semana pasada, si mal no recuerdo, el diputado Agos Carreño dijo que hay un proyecto que ya tiene dictamen, fue dictaminado en su momento, y que tiene estado parlamentario, aparentemente, que es similar a lo que promueve el Poder Ejecutivo. Obviamente la intención es avanzar con el proyecto que ha presentado, pero bueno, hay antecedentes de una iniciativa sobre el tema. Sí, por lo que escuchábamos recién el testimonio de Carvajal, los bloques dialoguistas estarían a favor de actualizar esta modificación del régimen penal tributario, que lo que busca es facilitar la utilización de dinero no declarado, ¿no? Una suerte de garantismo fiscal, si se quiere, claro. Subiendo, por ejemplo, el mínimo más allá del cual el organismo, digamos, ARCA, tiene la obligación de investigar por posible comisión del delito de evasión simple o agravada, ¿no? Pasando de 1,5 millones, lo decías recién, José, a 100 millones y de 1.500 millones a 1.000 millones en el caso de evasión agravada. Ese es uno de los puntos que tiene este proyecto. Otro tiene que ver con la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de 5 a 3 años. ARCA no va a iniciar acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente. Y además se crea un régimen simplificado de ganancias que le permite blindar a aquellos contribuyentes que adhieran con un tope específico que es de 10.000 millones de pesos. Y lo que te garantiza es que ARCA no va a estar investigando sobre variaciones patrimoniales ni te va a cobrar ganancias por consumo. Solamente te va a cobrar por el impuesto a las ganancias a los ingresos facturados. Así que es una contribución interesante que propone este proyecto que viene desde el Ministerio de Economía. Veamos qué decía también sobre el tema el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, quien es Carlos Heller. Sí, a ver, la primera impresión que tengo es que para este tema no vamos a tener que emplazar a la Comisión de Presupuesto como tuvimos que hacer en el último tiempo para cada uno de los temas que aspiramos que se traten, como son los que logramos darle media sanción el otro día. La segunda cuestión que también me llama la atención es que el anuncio de un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo lo haga un representante del Poder Judicial, del Poder Legislativo, perdón. Es una cosa por lo menos rara, extraña. Lo tercero que diría es que con el proyecto me encontré anoche a última hora y es larguísimo, está lleno de cambios en la legislación penal, modifícase el artículo tal, modifícase el artículo tal, que tengo a la gente mía trabajando en revisar eso y en cuanto a dar opiniones quiero ser prudente porque son contenidos que hay que ver con mucho detalle. Pero la intención está clara, la intención está dicha por el presidente, está reiterada infinidad de veces. El presidente cree que hay héroes
que evaden y, digamos, gente poco despierta que termina en las garras del Estado asesino. Y entonces yo creo que podríamos rebautizar este proyecto como premiando a los héroes, algo así, este proyecto de premiación para los héroes, que es lo que me parece que es el contenido de fondo que contiene este proyecto. Después los detalles los vamos a ir viendo y vamos a tener muchísimo tiempo para ir sobre ello, pero fíjense que de las cosas que se nos han explicado, por ejemplo, se nos ha explicado que el ARCA no va a ir más sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes. Y yo decía hace un rato, hablando con un colega de ustedes, con una colega de ustedes en este caso, que hay un dicho que dice que la riqueza es como la gordura, difícil de ocultar. Y en general es difícil de ocultar porque se exterioriza patrimonialmente. Dejar de verificar las variaciones patrimoniales que tienen los sujetos alcanzados impositivamente no parece la mejor manera de controlar, ¿no es cierto? Y decir que solo se va a controlar sobre la base de la estimación de sus ingresos y sus gastos declarados, no parece una forma muy eficaz de controlar. Y creo que no sucede así en ningún lado. Nadie deja de costado la evaluación patrimonial, porque justamente ese es el problema. Pero fíjate, los escribanos no van a tener que explicar más qué escrituras hacen. La gente va a poder comprar, la gente que tenga los recursos, porque esta cosa de decir también la gente como una generalidad es parte de la batalla cultural. La escuchábamos al vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, sorprendido, justamente como muchos, que la presentación de este proyecto del Poder Ejecutivo la hiciera nada menos que un miembro del Poder Legislativo, como es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Esper. Bueno, tiene lo hizo un poco en modo campaña. Recordemos que la intención es que sea candidato a diputado nacional. Bueno, de todas maneras tampoco es que sorprendía tanto, porque es quien va ahora a receptar el proyecto del Ejecutivo y tiene que manejar las reuniones que se hagan de ahora en más con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ahora no va a estar seguramente, no va a necesitar un emplazamiento para que funcione. Y ahí estuvo bastante pícaro Heller, bastante irónico, diciendo seguramente este proyecto no va a necesitar de un pedido de emplazamiento en una sesión, seguramente va a desfilar sobre rieles, ¿no? Le va a dar una dinámica de celeridad el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, que como decís vos, también está en campaña y va a tratar de capitalizar este proyecto y otras iniciativas que tienen que ver con la agenda de seguridad. Así es, y entonces recordemos, la hizo la presentación el presidente de la Comisión de Presupuesto, junto con Juan Pasos, que es el titular del ARCA, y bajo la atenta mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, esta propuesta que es la que más le interesa, aparentemente, de acá hasta las elecciones, o de cara a este segundo semestre que ya estamos por encarar. Habrá que ver si estos acuerdos que se están haciendo con los gobernadores, que ya creo que ya suman 14 gobernadores que han suscrito un acuerdo para implementar este principio de inocencia fiscal, que obviamente necesita tener su correlato en las provincias, en todos los distritos del país. Si ese acuerdo con los gobernadores conlleva que apoyo de sus diputados también, porque en ese caso sí podría llegar a estar garantizado esta propuesta, que de otro modo, la tendría complicada. En el Senado ni hablemos, pero acá en diputados, que es donde va a arrancar, va a ser muy distinto. Toda la atención, decíamos, que está puesta ahora en el Senado de la Nación, a donde han ido los proyectos. No han ido todavía.
Recordemos, la semana pasada se aprobaron 3 proyectos de ley, que son 2 previsionales, que es el aumento a los jubilados y el otro es la moratoria previsional. Y el otro, el tercero, es el proyecto de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Ese ya está en el Senado y empezaron a tratarlo en comisión. Los otros recién le están dando los últimos retoques, se reformó mucho. A propósito de eso, quería marcar una distinción, porque el presidente Javier Milei ya adelantó que si la Cámara de Diputados avanzaba, también en el Senado, con la aprobación de los proyectos jubilatorios, él iba a aplicar su facultad constitucional del veto. Pero no dijo nada de los proyectos sobre discapacidad, lo cual alimenta la sospecha de que el gobierno está estudiando un poco el escenario a ver si le conviene pagar ese costo político, ¿no? Claro. Frente a un beneficio que afecta a uno de los eslabones más vulnerables de la sociedad, como son las personas con discapacidad. Así que una distinción entre los proyectos jubilatorios que tienen destino de veto garantizado y, por el otro lado, el proyecto que declara la emergencia en discapacidad, teniendo en cuenta que los montos de las prestaciones de estas pensiones no contributivas están congeladas, estuvieron congeladas todo este año. Se mantienen en el 70%, en un monto demasiado bajo. Claro. Lo que pasa inclusive es a lo mejor, y sería una muestra de pragmatismo, el hecho de que a lo mejor hiciera, bueno, tripa corazón con el proyecto de un eventual veto. O sea, no vetar todo lo que sea, sino vos tenés que vetar cuando sabés que tenés con qué después resistir el veto. Lo decíamos fuera de cámara, muy probablemente la moratoria previsional le cueste inclusive pasar el Senado, pero los aumentos a los jubilados tienen los votos en el Senado, o sea que ya se están trabajando, están imaginando para ver cómo lo resisten en diputados. Sí, ahora bien, en diputados no alcanzó las 2/3 partes. Estuvieron cerca de la oposición, estuvieron en alrededor de un 60% de los votos totales positivos, pero no alcanzaron las 2/3 partes. En cuanto al proyecto de emergencia en discapacidad, sí sobrepasaron el umbral de las 2/3 partes. De los presentes. De los presentes, y por eso el gobierno debe estar estudiando a ver si le conviene o no vetar este proyecto una vez que el tema pase también el filtro del Senado, ¿no? Yo creo que el Senado evidentemente también va a aprobar este proyecto. De hecho, la senadora Carmen Rivero, no recuerdo el nombre completo. Álvarez Rivero, ya adelantó de que podría aprobar este proyecto. Digo, hasta los propios aliados de La Libertad Avanza ya están adelantando que van a votar a favor de este proyecto. Eso habla a las claras de que el proyecto va a convertirse en ley en la Cámara Alta, y por eso el gobierno ya está estudiando entonces qué va a hacer, si va a aplicar o no el veto. Así es, y como decía Sebastián, tuvo los 2/3 en la Cámara de Diputados, donde consiguió, según el tablero, 148 votos, pero después hubo 2 votos más que no habían quedado registrados, que eran de Paula Penaca y de Rodrigo de Loredo, o sea que se llegaban a 150 votos a favor, 71 en contra, 3 abstenciones. De los presentes eran 2/3. Sería muy antipático vetarlo, pero la cuestión es que tenés los votos después para resistir cuando vuelva acá, para aguantar el veto. Y sería lógico que si no lo tenés los votos, no vetes. Porque si lo vetas y después además no te alcanza para poder blindar el veto, es una doble derrota, no es una sola. Claro, así es. Llegamos al final de esta edición, Sebastián. Muchas gracias, José, como siempre. Como siempre, sí, nos vemos el miércoles que viene con ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli y sus pasos perdidos. Y nosotros nos encontramos entonces mañana. Será hasta entonces.